Hola, buenas noches, estimado Juan de Solo. ¿Qué Hola, tal? hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Ya, pero creo que no me ven todavía, ¿no? Ujú. Creo que ya estamos, ya. Ok. Hola, ¿qué tal? Sí, Juan, te presento a mi grupo de trabajo. El motivo de esta entrevista es, Ujú, bueno, en parte el tema de lo que es el intrusismo de parte del curso de deontología. ujú. Entonces, yo como te conozco, eres un buen profesional. Y bueno, hace tiempo que no te veía, así que es un placer nuevamente tenerte aquí. Gracias, gracias, Juan. Me presento Bueno, y presento a mis compañeros. Bueno, me llamo Juan Manuel Albines. El grupo está conformado por Ángela Walde, Kiara Fernández, Yossi Ayala y Gary Mendoza. ujú. Bien, sin más. También me preguntaba, Juan, ¿podrías presentarte brevemente en lo que tú puedas mencionar? Ok, ok. Bueno, mi nombre es Juan de Solo Tahuada. Uy, no sé qué pasa con mi cámara que está aquí, se enciende y se apaga sola. Ya. Mi nombre es Juan de Solo Tahuada, soy licenciado en psicología, egresado de de la Universidad Católica de Santo Toribio y Mogrovejo. También he estudiado ahí en la misma universidad que están ustedes. Yo he egresado en el 2014 ya, ya un par de añitos atrás ya. Bueno, también tengo estudios de maestría en psicología clínica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También tengo una formación en psicoterapia Gestalt en Gestalt Grupo Perú con Giancarlo Cordiglia. También tengo un entrenamiento en drogodependencias que lo hice en la comunidad en diálogo en Italia eh, hace un tiempo. Y bueno, y entre algunas cositas por allí también, ¿no? Entonces, bueno, no está de más, creo decir que yo soy psicólogo clínico, ¿no? Trabajo básicamente con personas que tienen patologías como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. Y bueno, tengo también bastante experiencia en el tratamiento de personas con problemas de drogodependencia. En realidad, la mayor parte de mi experiencia profesional la he realizado con esta población, ¿no? Con personas que tienen problemas de drogas, ¿no? Esa es mi experiencia laboral más fuerte. Actualmente trabajo para el Ministerio de Educación. Soy facilitador para el programa de prevención del consumo de drogas. Y bueno, aquí estoy, en qué puedo ayudarlos. Perfecto, interesante, Juan, muchísimas gracias. Sin más preámbulos, creo que podríamos proceder a la entrevista sobre ese tema. La primera pregunta sería, ¿qué es el intrusismo profesional en psicología? El- bueno, el intrusismo es una plaga, es un mal, es un cáncer en nuestra profesión, no solamente en nuestra profesión, sino en el rubro, ¿no? En general, en el campo de la salud mental. Yo considero que aún hay un trabajo muy grande por hacer con respecto a este tema, ¿no? Ya que el intrusismo es básicamente el intrusismo es cuando un profesional realiza algo para lo cual no tiene competencias. Básicamente es eso, ¿no? Es decir, yo no puedo quitar un diente, ¿no? Yo no puedo sacarle un diente a una persona, ¿no? Yo soy psicólogo, yo no soy dentista. En este caso, las competencias profesionales están muy marcadas. Sin embargo, en temas de salud mental, muchas veces las competencias no están bien delimitadas. Los objetivos, incluso el marco teórico, muchas veces no está tan delimitado. Y eso genera, pues, que los profesionales muchas veces aborden situaciones para las cuales no conocen ni el marco teórico, ni tienen las competencias, ni tienen la formación, ¿no? Bueno, está además, también no está de más decir que yo también me dedico a la práctica privada,
son muchos años que yo me dedico a la práctica privada, entonces nunca he dejado de atender pacientes, aparte de los trabajos que pueda realizar con alguna otra institución, ¿no? Y bueno, en las diversas experiencias que yo también he tenido, ¿no? En los diversos espacios profesionales y en los diversos lugares donde he trabajado, pues yo siempre he observado esto en realidad, ¿no? Porque incluso entre psicólogos también cometemos intrusismo muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, ser psicólogo, pues, no te faculta para realizar una intervención, ¿no? Para realizar una intervención necesitas ser psicoterapeuta, ¿no? Y necesitas ser psicoterapeuta, pues, de algún modelo probado, ¿no? Para la psicología, porque nosotros somos psicólogos, ¿no? La psicología es una ciencia. Entonces, todo lo que se aleje de del método científico, todo lo que se aleje de lo que nos plantea la epistemología de la ciencia, entonces no es psicología. A pesar de que hay muchos psicólogos que realizan prácticas de este tipo. Y bueno, eso es lo que yo les puedo comentar con respecto al intrusismo. No sé si de repente estoy respondiendo su pregunta. Sí, efectivamente, muy claro. Muchísimas gracias, Juan. Ya, con la siguiente pregunta, ¿qué competencias diferencian a un psicólogo de una persona que realiza intrusismo profesional? Lo que pasa es que también los psicólogos realizan intrusismo muchas veces, ¿no? Entonces, no es necesario no ser psicólogo para realizar intrusismo, ¿no? Pero bueno, básicamente las competencias que hacen que un psicólogo no cometa intrusismo es que el psicólogo tenga una formación muy sólida en lo que respecta a los aspectos teóricos y fundamentales de nuestra carrera, ¿no? Es decir, el psicólogo necesita no solamente conocer de psicología, ¿no? Sino también de epistemología de la ciencia, del positivismo, de toda esta forma, pues, que no es propio de la psicología, porque ya entraríamos a hablar un poco de la filosofía de la ciencia en realidad, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Que también los psicólogos conozcan y aborden este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, básicamente lo que diferencia, pues, a una persona que no lo comete es cuando una persona realmente sabe lo que está haciendo, ¿no? Para no cometer intrusismo es importante tener una formación muy sólida, ¿no? Muy sólida, ¿no? Con respecto, pues, al marco teórico de lo que pretendemos hacer, con respecto a la intervención, con respecto a la investigación. La investigación también es algo muy importante, ¿no? La investigación es lo que te permite a ti darte cuenta que lo que estás haciendo a grandes rasgos no es intrusismo profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque las intervenciones se prueban en psicología, ¿no? O sea, se estudian, ¿no? Hay personas que se dedican a esto. Nosotros mismos, en el momento de hacer la tesis, evaluamos el nivel de efectividad de determinados tipos de intervención, ¿no? Entonces, la práctica clínica necesita ir siempre de la mano con la investigación, ¿no? Eso también es un aspecto muy importante, ¿no? Cuando un psicólogo no se preocupa por la investigación, entonces es muy probable que termine cometiendo intrusismo profesional en algún momento, ¿no? Porque es precisamente la investigación lo que te permite ir entendiendo, ir comprendiendo, ir evaluando, ir midiendo de manera objetiva lo que tú estás haciendo. Es decir, ¿no? Una intervención efectiva pues necesita tener una línea de base, ¿no? Tiene que haber una evaluación previa. Nunca podemos comenzar una intervención sin realizar una evaluación. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, también es necesario, pues, una evaluación durante el proceso, durante la intervención y después de la intervención también, ¿no? Muchas veces los psicólogos no hacemos esto, ¿no? Muchas veces realmente, incluso hasta yo mismo en algunos momentos me va de hacerlo, ¿no? Pero es algo muy importante, ¿no? Evaluar, ¿no? Llegar, pues, a
a determinar qué es lo que estamos modificando, en qué estamos interviniendo, qué variables estamos manipulando, ¿no? Para poder luego controlarlas a lo largo de la intervención, ¿no? También es importante poder recordar que la psicología es la ciencia del comportamiento, básicamente, ¿no? Y en la USAT nuestra formación es principalmente cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos aleje, pues, de estos límites, de estas esferas del conocimiento, entonces nos va a alejar de la psicología, ¿no? Esto lo digo, pues, porque muchos psicólogos, pues, terminan la universidad y por llenar el currículum, pues, comienzan a llevar un montón de cosas, estudiar cualquier cosa, hacer cursos, todo esto, ¿no? Pero para intervenir realmente, pues, es importante conocer un modelo terapéutico, ¿no? Y esto, pues, esto requiere una formación terapéutica, ¿no? Y una formación terapéutica, pues, no es un curso de un mes o de 6 meses, ¿no? Es una especialización de un par de años en muchos casos. Entonces, la formación es muy importante para esto, ¿no? Entonces, es importante, pues, considerar la formación del profesional, ¿no? Considerar también los procesos que realiza a la hora de intervenir, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo en realidad. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero es un tema del cual sí realmente podríamos conversar bastante, ¿no? Porque en nuestra carrera específicamente esto sucede mucho, ¿no? Sucede muchísimo. La verdad sí se dejaba entender. Y bueno, en base a esta pregunta que le acabo de realizar, ¿qué tan contraproducente puede ser el intrusismo en el ciudadano, en el profesional y en el colegio de psicólogos? Ujú. Bueno, en el ciudadano lo que se puede producir pues es algo que se llama iatrogenia, pues, ¿no? La iatrogenia pues significa pues cuando una persona llega a nosotros con un problema y no solamente se va sin la solución de él, sino habiendo perdido su tiempo, su dinero, habiendo perdido sus esperanzas y muchas veces ya no creyendo más en la psicología. Entonces, los riesgos son grandes en realidad, ¿no? Son muy grandes. Es el desprestigio de nuestra carrera, es el desprestigio pues, de lo que nosotros realizamos de manera profesional, ¿no? Porque nosotros estudiamos 5 años pues, para realizar un trabajo serio, ¿no? No para estar pues haciendo cualquier cosa por allí, ¿no? Entonces, para el colegio de psicólogos, pues el riesgo también es muy grande, ¿no? Es grande porque muchas personas no creen en la psicología precisamente por esto, porque profesionales muy poco capacitados ofrecen tratamientos que ni siquiera ellos conocen, ¿no? Entonces, el riesgo realmente es fatal, ¿no? Entonces, para esto, pues es importante, primero, prepararnos nosotros, ¿no? Porque si nosotros queremos hacer algo con respecto a esto, debemos prepararnos bien y debemos prepararnos desde ya. O sea, el nivel de exigencia al interior de nuestra carrera es importante que sea muy alto, que se mantenga, ¿no? Porque la psicología es una ciencia de la salud, ¿no? O sea, nosotros no trabajamos con palomas ni con ratas, ¿no? Nosotros trabajamos con personas, con seres humanos que muchas veces están en situación de sufrimiento, ¿no? Y sacarlos de ese sufrimiento, pues exige realmente que la persona, pues, sepa qué está haciendo, ¿no? Después, para el profesional, muchas veces el intrusismo es lucrativo, ¿no? Es muy importante, ¿no? También entender esto, porque es duro decirlo, ¿no? De repente suena un poco radical lo que yo puedo decir, ¿no? Pero es una estafa realmente hacer esto, ¿no? O sea, yo no puedo, pues, cobrarle a una persona por ofrecerle un tratamiento del cual yo ni siquiera sé de qué estoy hablando, pues, ¿no? Porque muchas veces, pues, las personas pierden su tiempo, ¿no? Pierden su tiempo, simplemente pasan 10, 20, 15 sesiones y no pasa nada, pues, ¿no? O si no, pues sucede, pasa algo, pues que en el conductismo, pues en la psicología conductual cognitiva se conoce como remisión espontánea, pues, ¿no?
El problema termina porque termina simplemente, ¿no? No porque hemos actuado nosotros, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? El riesgo es por todos lados, en realidad, ¿no? Entonces nosotros para luchar contra él, pues debemos formarnos mucho, prepararnos mucho realmente. Muy bien, muchas gracias. Ahora continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo cree que es la realidad del Perú en base al intrusismo profesional? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque no he entendido nada de lo que me has dicho. Okay. ¿Cómo cree que es la realidad del Perú en base al intrusismo profesional? ¿Y en qué se podría comparar en otros países? Uh-huh. ¿Se me escuchó? Sí, escuché. Bueno, yo creo que realmente lo que hacen pues nuestras autoridades por este tema, yo creo que es muy poco realmente, ¿eh? Por no decir casi nada, pues, ¿no? Eso se puede evidenciar pues porque hay psicólogos pues ofreciendo tratamientos como constelaciones familiares, ¿no? Como Reiki, como acupuntura, como flores de Bach, como todo este tipo pues, de terapias alternativas, ¿no? Programación neurolingüística, y nadie hace nada, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos entender que eso no es psicología. O sea, un psicólogo no puede hacer eso, ¿entiendes? O sea, no puede, simplemente. Es como que pues yo estudié medicina y terminando la carrera, pues me ponga a ofrecerles pues hierbas a las personas, ¿no? No es que no lo pueda hacer, ¿eh? Yo puedo saberlo, puedo recomendárselo, pero eso no es medicina, ¿entiendes? Medicina es otra cosa. Entonces, ese tipo de tratamientos pueden generar algún tipo de impacto, pero eso no es psicología, ¿me entiendes? Eso es otra cosa. O sea, la psicología no solamente se trata de que te haga sentir bien, ¿no? La psicología necesita generar cambios profundos en el comportamiento, medibles, observables, ¿no? Tangibles. No se trata de que simplemente yo me siento bien, me liberé, me relajé. No se trata solamente de eso, ¿no? No, hay muchas terapias que incluso tienen cierto nivel de incomodidad, ¿no? Por ejemplo, para los tratamientos de la ansiedad, las terapias de exposición o de prevención de las respuestas, en el caso del TOC, o sea, son terapias, son intervenciones que son incómodas, ¿no? O sea, no agradan para nada, ¿no? La experiencia subjetiva del paciente que está bajo esta intervención definitivamente no es una experiencia agradable. Sin embargo, los efectos son mágicos, ¿no? Este es el tratamiento de cabecera en este tipo de trastornos de ansiedad. O sea, antes del psiquiatra deberíamos estar nosotros como primera línea de acción. ¿Por qué? Porque ese es el tratamiento que ha demostrado mayor eficacia, pero muchas veces no se hace, ¿no? Y estos, por ejemplo, son tratamientos que pueden hacer que una persona deje la medicación psiquiátrica en un mes, en 2 meses, ¿no? Esto funciona, sirve realmente. Lo que pasa es que necesitamos estar formados, preparados para realizar este tipo de intervenciones. Entonces, ¿algo más? Sí, gracias. ¿Y en qué se podría comparar en otros países? O con otro país. Mira, regresando un poquito a la pregunta anterior, ¿no? O sea, ¿por qué decía todo esto? Porque realmente lo que nuestras autoridades y muchas veces las universidades hacen con respecto a esto es muy poco, ¿no? ¿Y esto cómo se puede evidenciar? Que todavía en la currícula de muchas universidades hay cursos que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Cursos que ni siquiera se puede considerar que están de relleno, porque no es psicología eso, ¿no? Entonces, son de repente temas que pueden ser abordados de manera general, ¿no? Como parte de la historia de la psicología, ¿no? Pero nosotros no necesitamos perder tiempo estudiando tratamientos o estudiando formas de intervención que la investigación ya reveló que no sirven, ¿no?
Y eso todavía sucede en las universidades, ¿no? Bueno, en la USAC no mucho, ¿ah? Porque por lo que la estructura es básicamente conductual cognitiva. Pero también por ahí también se filtra o se cuela algo, ¿no? O sea, no es que hay un esfuerzo continuo por contrastar la intervención con la investigación, ¿no? O sea, es necesario un esfuerzo continuo para evitar este tipo de cosas, ¿no? Y eso muchas veces no se hace. En muchas escuelas profesionales esto ni siquiera le importa, ¿no? O sea, no quiero hablar de universidades porque pues no estamos aquí para eso, pero todavía hay muchas currículas que no se adaptan a esto que nosotros estamos hablando, ¿no? O sea, que ni siquiera te dan la formación mínima para entender que lo que tú haces ya no es psicología. Entonces, pues los profesionales terminan la carrera y se pierden, ¿no? Terminan haciendo cualquier cosa, pero no son psicólogos. Tienen el título, tienen el papel nada más. Pero realmente la psicología, pues, es esto, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Y con respecto a lo que hemos estado hablando, ¿qué estrategias recomendaría usted para contrarrestar lo que es el intrusismo profesional? Bueno, como les decía antes, ¿no? Formarnos mucho, básicamente, ¿no? O sea, la formación del psicólogo necesita ser, pues, una formación de calidad, ¿no? De mucha exigencia, de mucho compromiso, ¿no? Entonces, yo pienso que lo primero que debemos hacer es formarnos bien, nada más, ¿no? Eso es importante, ¿no? Investigar, ¿no? Investigar, investigar mucho, ¿no? Porque hay muchas de estas cosas que en la universidad solamente las vemos de manera general, ¿no? Entonces, cuando estamos en el campo, nos vamos a dar cuenta, pues, que necesitamos más, ¿no? Entonces, ya es responsabilidad, pues, de uno formarse, ¿no? Estudiar, ¿no? Prepararse, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Entonces, y también yo creo que es necesario también a nivel educativo, ¿no? Es importante, ¿no? Que de repente desde, no solo desde el colegio profesional, ¿no? Sino también desde el sector público, ¿no? A nivel político, se implanten, ¿no? Medidas, por ejemplo, un poco más, más drásticas, ¿no? Un poco más duras de repente, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no? De repente sancionar a los profesionales, ¿no? No, pues no digo sancionar, pues de una manera, pues, de repente muy, muy drástica, pero, ¿no? Buscar la manera, pues, de que las personas que realizan este tipo de cosas, pues ya no la hagan más, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hay muchos profesionales que siguen y siguen y por años siguen y siguen haciendo esto. Incluso pues ofrecen cursos de formación y todo esto. Y eso no es posible, pues no. Y muchas veces estos cursos son avalados por universidades también, ¿no? Entonces, esto es incluso lo más triste, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros terminamos la carrera, pues, ¿no? Y en la necesidad por formarnos, por estudiar, terminamos cayendo, pues, en cosas que no sirven para nada, pues, ¿no? Entonces, esto, pues, el estudiante no lo puede saber, pues, ¿no? Esto ya, pues, merece, pues, otro tipo de control ya a nivel público también, ¿no? Entonces, por varios lados podemos actuar, ¿no? Para evitar esto, ¿no? Pero lo que podemos hacer, pues, desde nuestras posiciones, ustedes como estudiantes, es simplemente formarse mucho, nada más. Muy perfecto, perfecto, Juan, muchísimas gracias. Y último, la última pregunta es, ¿cuáles serían las causas y consecuencias del intrusismo profesional en la región Lambayeque? Mira, no me voy a extender mucho en esta respuesta porque si no me voy a meter en problemas luego. Entonces, mira, las causas yo creo que pues las causas pueden ser muchas en realidad, ¿no? Las causas son incluso históricas también, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que muchas personas incluso siguen considerando, por ejemplo, a Freud un dios, ¿no? O todavía hay muchas terapias pues, que se fundamentan en este tipo de teorías, ¿no?
Entonces, todavía la psicología no se ha desligado de algunos conceptos, ¿no? De algunas vertientes de desarrollo histórico que ha tenido, ¿no? Entonces, en Lambayeque las causas, pues yo creo que, por un lado, pues el Colegio de Psicólogos es muy poco lo que hace, ¿no? En realidad, ¿no? Es poco lo que se hace, pero no es que no se haga pues porque no quiera, pues, ¿no? Sino porque se necesitan medidas más a nivel público, ¿no? Que intervengan también pues en la educación, ¿no? Que se revisen pues las currículas de todas las universidades, ¿no? Que se ajusten. Se necesitan hacer muchos cambios en realidad, ¿no? Y estos cambios pues no se pueden hacer de un momento a otro, ¿no? Y implican pues un cambio muy profundo. Y las consecuencias, definitivamente, las consecuencias son que la gente no crea en nosotros, pues, ¿no? La gente, pues, muchas veces dice, no, pues ya no crean los psicólogos, pues, ¿no? Eso es algo muy común que se escucha por todos lados, ¿no? ¿Y por qué? Porque existe mucho psicólogo que no está formado, pues, no está preparado para realizar intervenciones. Entonces, esto también es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Porque el ser psicólogo no nos faculta para realizar intervenciones, ¿no? A lo mucho para hacer consejería o algún otro tipo de ejercicio profesional, ¿no? Pero para realizar una intervención pues, con una persona, lo que se necesita pues ya es una formación muy particular, una formación muy ardua, ¿no? Entonces hay muchos que sin tenerla pues la ofrecen o la dan, pues, ¿no? Incluso en el mismo estado, ¿no? En el estado pues no es necesario. Por ejemplo, para trabajar en una posta de salud como psicólogo, en donde vas a atender gente, porque pues, es un nivel de atención primario, ¿no? Muchas veces pues son incluso jerarquías más altas. En el perfil del puesto no te piden que tengas una formación en psicoterapia, ¿no? Bastas con que tengas colegiatura, pero el hecho de que tengas colegiatura no significa que eres psicoterapeuta, ¿no? Entonces, las causas en realidad son muchas, como les digo, ¿no? O sea, por todo, es un problema que está pues por todos lados. Controlarlo pues sería un poco más difícil, ¿no? En la medicina esto no sucede, ¿no? Porque las especialidades están mucho más marcadas, mucho más delimitadas, ¿no? Es algo mucho más objetivo, pero la psicología también puede ser igual de objetiva si nosotros queremos, ¿no? Wow, entiendo, Juan. Realmente has podido enriquecer mucho más el conocimiento respecto a ese tema, realmente. Y bueno, claro, también teníamos esa intención de poder conocer más a fondo la realidad aquí en Lambayeque también. Como tú dices, es también algo que realmente se vive y bueno, tiene consecuencias en la reputación de los psicólogos. Así que muchísimas gracias, Juan, y realmente te agradecemos bastante por tu tiempo, por las respuestas que nos has dado también. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, a ustedes chicos, espero pues haberlos contribuido en algo. Entonces, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, Juan, los mejores éxitos para ti y tu carrera profesional. Igualmente, estudien mucho para que no terminen haciendo desgracias con la gente luego. Está bien, Juan. Muchísimas gracias. Okay. Hasta luego.